¿Qué tal? Muy buenos días, América Latina. Bienvenidos a las noticias aquí en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde nuestros estudios en Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. El ejército ucraniano golpea el suministro de las tropas rusas que acechan Kiev. Lo mismo parece que ha hecho hoy Rusia a las afueras de la capital. Las fuerzas ucranianas tratan de rodear y aislar al enemigo en localidades alrededor de la capital, que sigue en disputa tras un mes de guerra. Los detalles. Ucrania asegura haber destruido un buque ruso de desembarco de tropas en un puerto del mar de Azov. El barco incendiado en este puerto ocupado de Berdyansk es clave para la logística de Moscú, que transportaba material bélico ruso, según Kiev. Biden ofrece más gas a Europa, pero pide mano dura contra Rusia. El presidente estadounidense ensalza la unidad transatlántica en una jornada maratoniana con cumbres de la OTAN, del G20 y del Consejo Europeo. El Kremlin tiene desplegados unos 19.000 hombres en el noreste de la capital ucraniana, principal objetivo militar y político del presidente ruso Vladimir Putin desde que ordenó la invasión, pero todavía no han logrado entrar. El ejército ruso ha perdido el potencial de ataque, su estado moral y psicológico es bajo, dicen expertos. Ucrania asegura haber destruido un buque ruso de desembarco de tropas en un puerto del mar de Azov, que es clave para la logística de Moscú. Veamos cómo está la situación allí. Las fuerzas ucranianas contraatacan y destruyen un buque ruso en la ciudad portuaria de Berdyansk. Fue una de las muestras más notorias de la resistencia de Kiev contra el avance de Moscú. En el frente de Irpin, a las afueras de la capital Kiev, las fuerzas ucranianas aseguran haber repelido a las rusas con una serie de contraataques. Los rusos no tienen capacidad de combate. Mis hombres están golpeando sus suministros y en Kiev se enfrentarían a ciudadanos armados disparando desde cada ventana y puerta. Mientras las defensas de Ucrania aguantan, las esperanzas de Vladimir Putin de una guerra relámpago se desvanecen. La ofensiva rusa aún no ha llegado a Odessa en el Mar Negro, pero sus habitantes llevan preparándose desde hace semanas. Los voluntarios acuden a la playa no para disfrutar del sol, sino para llenar sacos de arena para las barricadas. Quieren ayudar como sea y creen en la victoria. No importa lo mal que esté la situación ahora en Mariupol, en Kharkov, no importa, venceremos. Pero la guerra tiene un alto precio. Ciudades como Mariupol quedaron destrozadas. Se convirtió en una ciudad fantasma. Y las víctimas, es difícil verificar cuántas personas han muerto en esta guerra. En un crematorio de Kiev, decenas de urnas reposan sin ser reclamadas. Los familiares de los muertos tuvieron que huir y dejar atrás a sus seres queridos. Bueno, y llegan noticias no muy alentadoras sobre el posible número de fallecidos en el bombardeo ruso del teatro de Mariupol, que fue el pasado 16 de marzo. La situación de aislamiento por el asedio ruso de la estratégica ciudad portuaria hace que sea difícil recibir información clara de lo que está ocurriendo allí. Pero ahora, a más de una semana del ataque condenado por la comunidad internacional, la alcaldía informa, citando testigos, de que serían 300 los muertos en el teatro, en el que se estima que se refugiaban centenares de personas y del que solo 150 habrían salido ilesos. Muy bien, desde Moldavia conectamos con el periodista Ricardo Marquina, un colega experto en Europa del Este. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos nuevamente. Los contraataques del ejército ucraniano y las dificultades de las fuerzas rusas con sus líneas de suministro han permitido a Ucrania volver a ocupar ciudades y posiciones defensivas hasta 35 kilómetros del este de Kiev. Pero ¿cómo está la situación? Hola, saludos desde Moldavia. Bueno, es muy difícil verificar las informaciones que llegan de uno y otro bando. No olvidemos que en la guerra sobre el terreno también viene una guerra de propaganda, pero es evidente que los ucranianos han conseguido frenar el avance atacando esas líneas de suministro que han sido fundamentales. Si vemos cómo avanza Rusia, Rusia avanza a través de las carreteras, avanza a través de corredores rectos hacia sus puntos donde está atacando, con lo cual Ucrania ha decidido
centrar sus ataques en estas líneas. Es mucho más fácil que intentar rodearlos, con lo cual han conseguido frenar, al menos de momento. De todos modos, recordemos que mientras hablamos, seguramente miles de nuevos repuestos, miles de nuevos efectivos, tanto de repuestos militares como de pertrechos y vehículos, se dirigen desde la Rusia continental hacia Ucrania, con lo cual esta victoria que podemos calificar así como este frenazo del avance ruso puede ser simplemente temporal, porque Rusia puede permitirse el poder renovar todos sus recursos en un periodo relativamente breve de tiempo. Exactamente, gracias por esta aclaración. Ricardo, ahora háblame de las tropas rusas. Expertos dicen que no están motivados, que el estado moral y psicológico es bajo. ¿Qué se dice? Bueno, si atendemos a lo que dice el Ministerio de Defensa ruso, que dice muy poco. Recordemos que la primera cifra de bajas que dio era de 450, si no recuerdo mal, fue hace ya más de 2 semanas, y desde entonces no ha habido nueva información oficial. Desde allí evidentemente no se va a admitir que hay baja moral, pero si atendemos a los vídeos que se emiten desde canales de Telegram y otros medios del ejército ucraniano, los soldados que son prisioneros rusos, todos coinciden en que fueron enviados allí de maniobras y que se les envió a una guerra a donde no sabía que iban. Todos estos vídeos hay que entender que también están dentro de la guerra de propaganda, pero estos soldados rusos bajo arresto ucraniano coinciden, todos afirman, cuentan un poco la misma historia. Fueron enviados sin saber que iban a una guerra, y todos dicen no querer luchar contra el pueblo ucraniano. Insisto, todas estas informaciones hay que tomarlas en cuenta, pero evidentemente por un lado tenemos a los ucranianos defendiendo su territorio y a los rusos un ejército que al menos no parece entender muy bien el soldado raso por qué está luchando en este país. Exactamente. Ucrania resiste el primer mes de la invasión rusa, y ahora te pregunto cómo está el otro bando, cómo está la moral de los ucranianos. Bueno, de nuevo, creo que es muy importante entender que en una guerra que nadie pensaba que iba a durar tanto, yo me incluyo allí, nunca pensé que Ucrania fuese a resistir tanto. Por un lado tenemos evidentemente la sensación de victoria por el mero hecho de estar resistiendo. Esto es innegable. Muchos ucranianos, tanto civiles como militares, creen que estar ahora aquí aguantando el empujón de uno de los ejércitos más poderosos del mundo es en sí mismo una victoria, pero por otro lado también está el agotamiento y el dolor y el sufrimiento de ver sus ciudades reducidas a cenizas, y la cantidad de muertos civiles y militares que todavía no conocemos, pero por desgracia estoy seguro de que va a ser muy alta. Por eso la gente con la que yo hablo desde Ucrania suelen oscilar desde la euforia de estar sobreviviendo y resistiendo, a la depresión más absoluta de ver su país, de ver sus vidas arruinadas de un día para otro sin haberlo merecido, con lo cual no podemos hablar ni de euforia ni de pesimismo. Es un estado de ánimo que fluctúa entre estos dos extremos, y creo que es fácil entenderlo. ¿Por qué? Muchísimas gracias, Ricardo, por este análisis. A vosotros.